Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy vamos a encontrar a una vieja conocida como es Varda Fishbein, con la que hemos hecho ya varias secciones relacionadas con el mundo del Yiddish, y esta va a ser una más que se va a titular Yiddishkeit, el renacer de las instituciones. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy vamos a hablar de instituciones judías que en general tuvieron que ver con la cultura y que nacieron en los sitios de Europa en los que estaban afincados los judíos originalmente, los judíos ashkenazíes, y que algunas de ellas han sobrevivido hasta ahora, trasplantadas a otras latitudes, porque ya la judería del este de Europa prácticamente desapareció después de la Segunda Guerra Mundial. De todo eso vamos a hablar, y en esta primera entrega, ¿de qué institución vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de una institución que está muy viva y que nació efectivamente para la zona de residencia, para la antigua zona de residencia obligada del Imperio Ruso en el siglo XIX y que felizmente atravesó ambas guerras y hoy está muy viva y es una institución educativa, concretamente la conocida por sus siglas ORT, sus siglas en palabras rusas, y que sigue muy viva y formando gente, a tal punto que un porcentaje importante en Israel de los que se ocupan de tecnología han sido formados en esta institución. Pero si te parece, vamos a ella, vamos a contar cosas de ella, porque es un éxito como han pervivido ciertas instituciones nacidas hace tantísimo tiempo y que aún siguen vivas y modernizándose y cada vez más ayornadas, digamos, al tiempo presente. Como decía antes, ORT son las siglas de las palabras rusas que en castellano significan Sociedad del Trabajo Agrícola y Artesanal, y se trata de una organización no gubernamental internacional de carácter educativo. Actualmente ofrece actividades de formación en más de 58 países, pero en su historia, que como decía, tiene más de un siglo de antigüedad, ha llegado a tener presencia en más de 100. Su fundación data del año 1880 en el Imperio Ruso, concretamente en San Petersburgo, que por entonces era la capital de la Rusia zarista, y aunque la organización se dirige desde sus orígenes sobre todo a las comunidades judías, estas no son su único público. Hoy por hoy se forman en las escuelas ORT aproximadamente 300.000 estudiantes, jóvenes y adultos. Me refiero a niños y a jóvenes adultos. Un importante número de judíos askenazíes residentes en Polonia fueron trasladados sobre finales del siglo XVIII al oeste de la Rusia imperial, de modo que la población judía del imperio aumentó mucho. La razón de este cambio de residencia fue que en 1794 las autoridades del imperio decidieron e implementaron una normativa para delimitar una zona de residencia para los judíos. Esta zona se conoció como Pale o zona de asentamiento, también zona de residencia, hay que decir que de obligada residencia, y estuvo situada en la región fronteriza occidental del Imperio Ruso, área cuya circunscripción se extendía a lo largo de la frontera con Europa Central. El Pale ocupaba nada más y nada menos que el 20% del territorio de la parte europea de Rusia y coincidía con lo que quedaba entre lo que habían sido históricamente las fronteras de la mancomunidad de las dos naciones, Lituania y Polonia, e incluía la zona que en la actualidad integran Bielorrusia, Lituania, Moldavia, Polonia y Ucrania, a lo que hay que sumar la parte occidental de la actual Federación Rusa, como se ha dicho.
Algunas de las ciudades de esta zona estaban excluidas de la obligatoriedad de residencia judía, ya que un cierto número de ellos, dependiendo de su cualificación profesional, podían vivir fuera de los límites mencionados. Pero estos cambios, este traslado, trajeron importantes limitaciones a los judíos, entre ellas las opciones de trabajo, gracias a las cuales su empobrecimiento, o desgraciadamente por las cuales su empobrecimiento fue muy importante. Durante el reinado de Alejandro II, entre 1855 y 1881, estos cambios influyeron de un modo que beneficiaba a un grupo minoritario de judíos a la vez que perjudicaban a la gran mayoría. En esta época, que supuso el cambio del sistema feudal al capitalista, los judíos no podían incorporarse al trabajo en fábricas y talleres porque no se les había permitido adquirir la capacitación adecuada para ello. Lógicamente, preocupados por las restricciones que tenían para ingresar en instituciones de enseñanza, sobre todo de formación superior en el Imperio Ruso, los judíos que habían sido trasladados al Pale decidieron hacer un intento para resolver esta carencia, creando instituciones que a través de la formación pudieran mejorar su situación de empleo y por tanto económica. El régimen imperial zarista hizo todo lo posible por poner trabas a estas iniciativas, pero finalmente el zar accedió a la creación de una organización para la educación y entrenamiento de los judíos que los capacitara para su posterior inserción laboral. Así fue como el 22 de agosto de 1880 fue fundada en San Petersburgo la ORT, como se comentó antes. El permiso de las autoridades solo implicaba inicialmente que la comunidad pudiera recolectar dinero para organizar la iniciativa. Un par de semanas después de obtenido el permiso en cuestión, fueron enviadas cartas a 10.000 judíos que vivían en distintos puntos del imperio, solicitando una inversión en este proyecto formativo para elevar el nivel de vida del pueblo judío a través de la educación y el entrenamiento laboral. La respuesta fue masiva y llegaron a la organización 204.000 rublos de la época que sirvieron para fundar las primeras escuelas ORT. Nikolai Bakst, nacido en el año 1842 y fallecido en 1904, era un profesor de medicina que vivía y ejercía su profesión en San Petersburgo. Él fue el fundador de la red de enseñanza ORT, con el apoyo de personas de buena situación económica y social y muy activos de la comunidad judía. Creó el fondo, que sería administrado por un comité en principio provisional. A lo largo de mucho tiempo, los seguidores de la Haskalah, la ilustración judía, habían insistido en la necesidad de lo que llamaron productivización de los judíos. Pero ante la cambiante situación económica rusa, la industrialización y otros factores, su objetivo pasó a ser una necesidad imprescindible para los miembros de esta comunidad. Era ya absolutamente necesario contar con instituciones educativas organizadas como la ORT y que se extendiera al mayor número de países. Durante los siguientes 25 años, ORT llegaría a tener un fondo de 1 millón de rublos, con los cuales se entrenaron a 25.000 judíos residentes en 350 pueblos del Imperio Ruso. Pero antes de eso hubo que esperar hasta el año 1905 para obtener la aprobación de los estatutos de ORT y comenzar las actividades legalmente, situándose la primera sede central en la propia ciudad de San Petersburgo, pero con extensiones asociadas ubicadas en prácticamente todas las ciudades que contaban con un número importante de residentes judíos. Pronto se sumaron muchos miembros y por ende aumentaron los fondos operativos de la organización. Se discutieron diversas opciones para hallar la mejor manera de emplear los fondos obtenidos. Analizado desde el punto de vista actual, objetivos como desarrollar
los oficios, en el momento en que se producía una industrialización y se dejaba atrás el feudalismo, o de potenciar actividades agrícolas en tiempos de una veloz urbanización y emigración desde el campo hacia las ciudades, pueden parecer incoherentes, y como es evidente, las actividades de Hort o de cualquier otro proyecto educativo no podían modificar el modelo en el que debían vivir los judíos rusos. Pero lo que sí consiguieron fue el objetivo de que muchas personas de las comunidades crecieran desde el punto de vista económico y mejoraran su calidad de vida. A la vez, la población rusa no judía comenzó a ver a la comunidad más positivamente como personas productivas que aportaban a la economía general del imperio. Durante la Primera Guerra Mundial, la Hort fue muy activa en la creación de bolsas de trabajo para que judíos y refugiados sin empleo consiguieran trabajar, es decir, pudieran mantenerse ellos y sus familias. Incluso la organización colaboró en la fundación de talleres. Al acabar la guerra, comenzaron a implantarse sus escuelas fuera de Rusia y nació una unión de sociedades Hort en Berlín, acuerdo alcanzado en una conferencia de líderes reunidos en esa ciudad en el año 1921. Ya fuera de Rusia, la sede central estuvo primero en París y más tarde se trasladó a la capital alemana. Cuando se estableció la Unión Soviética, Hort pudo continuar con sus programas para formar a los judíos en trabajos agrícolas e industriales, en este último caso con una alta cualificación. En esos primeros años de colectivización de la Unión Soviética, la Hort cooperó con las sedes de otros países, se involucró en muchas de sus actividades internacionales, incluso brindando ayuda y asesoramiento a los residentes en Birobidzhan, la República Soviética pensada para agrupar allí a los judíos. Al finalizar el decenio de 1930, comenzaron a mermar las actividades nacionales en la Unión Soviética hasta que en el año 1938 se acabó definitivamente con la Hort soviética porque sus actividades fueron suspendidas por orden del dictador Stalin. Hort estuvo presente en Polonia en el periodo de entreguerras, al igual que en otros estados del este, que a raíz de las nuevas naciones nacidas tras la Primera Guerra Mundial se habían declarado independientes. Mantuvo una importante colaboración con otras organizaciones de ayuda, como el Joint, el Comité de Distribución Conjunta Judío-Estadounidense, y su labor fue decisiva para la capacitación de las comunidades judías de Europa del Este en esos nuevos tiempos sin imperios. Aunque pueda parecer insólito, incluso tras la ocupación nazi de los diversos países de Europa del Este, la Hort continuó sus actividades, aunque muy limitadas, porque solamente funcionaban en los guetos. Acabada la Segunda Guerra Mundial, la organización educativa volvió a estar presente en Polonia con una red de sus escuelas que nuevamente tuvieron que interrumpirse por la llamada o tras la cortina de hierro o telón de acero que impidió su labor en el bloque del Este a partir de 1949, Polonia incluida, por supuesto. 8 años después, en 1957, volvió a este país, pero al cabo de 10 años de actividad volvió a cesar con sus actividades en 1967. Desarrolló sus planes educativos en Hungría, Rumanía y Bulgaria, a la par que lo hacía en Polonia. Cuando se desintegró la Unión Soviética en el año 1991, Hort volvió a sus puntos de origen, fundando escuelas en Rusia y Ucrania. La Hort había estado ausente durante 52 años, pero al fin volvió y en el año 1995 sus enseñanzas regresaron a las dos ciudades donde nació dentro de Rusia, Moscú y San Petersburgo. Ya en el año 1922 se había implantado la red Hort en Estados Unidos y hacia 1950 sus escuelas estaban en Italia, el norte de África, en países como Argelia, Marruecos o Túnez, e incluso en Asia, en Irán. Una década más tarde volvería a Francia y cruzaría el océano
para trasladarse en el diseño de 1970 a Argentina, Brasil y Uruguay. A día de hoy se puede estudiar en ORT, que por supuesto ha ido modernizando sus enseñanzas con el paso del tiempo, adaptándose a las necesidades y requerimientos de los mercados, de modo que opera hoy en unos 60 países, donde reciben formación aproximadamente 300.000 estudiantes. Tiene su mayor centro en Israel, donde se forman 108.000 alumnos repartidos en 162 centros de todo el país, y eso se traduce en que las escuelas ORT israelíes aportan, como decía antes, el 20% de la mano de obra tecnológica del país. Más de 27.000 alumnos acuden a formarse en 53 escuelas ubicadas en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Kirguistán y en Letonia y Lituania, antiguas repúblicas soviéticas. También imparte enseñanza en los países de Europa Oriental como Hungría, República Checa y Bulgaria, mientras que en la zona europea occidental está presente en Francia, Italia, Suiza y Reino Unido. Su labor en América está también muy extendida desde Canadá, Estados Unidos y México en América del Norte, pasando por Venezuela en el Caribe hasta la América del Sur, con escuelas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay. Sudáfrica en el continente africano e India en Asia son el total de países con escuelas ORT. Como organización sin ánimo de lucro, también cumple con brindar ayuda humanitaria. En estos momentos lo hace en Bosnia, Montenegro, Chad, Gambia, Mali, Namibia, Senegal y Sri Lanka. Y ahora 2 palabras, porque se lo merece, acerca del fundador. Nikolai Bakst, ya mencionado, nació en una localidad cercana a Minsk en el seno de una familia muy religiosa. Se formó en San Petersburgo y Heidelberg en ciencias y luego impartió la asignatura de fisiología en la Escuela de Medicina para Mujeres en la Universidad de San Petersburgo. Investigador y escritor, fue de los pocos judíos que pudieron desarrollar su labor pedagógica, enseñar en Rusia. Su convicción acerca de la mejora de la vida por la vía de la educación lo llevó a fundar este ambicioso proyecto del que hemos estado hablando, ORT, y a convencer a algunos de los judíos más adinerados del imperio ruso zarista a invertir en él para concretarlo. Y esto, Jorge, es lo que podemos contar de esta institución que ha pervivido durante tanto tiempo, pasando por guerras y otro tipo de avatares. Y esto es un ejemplo de lo que va a ser esta sección Yiddishkeit, el renacer de las instituciones, siempre de la mano de Varda Fishbein. Muchas gracias y hasta la próxima entrega. Hasta la próxima, Jorge, y hasta la próxima los oyentes de Radio Sefarad.